Bueno, seguimos aquí en Anormales, tal como les había adelantado hace un ratito nada más, en este programa número 26. El Fondo de Fomento Cinematográfico está en peligro, ¿sí? Hay varias entidades cinematográficas de la República Argentina que están denunciando esta cuestión y ya lo tenemos en comunicación a Juan Mascaró, integrante de DOCA, ¿sí? La Asociación de Documentalistas Argentinos, y obviamente también cineasta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Acá Federico Esteban. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Bien, sumarte. todo bien, acá andamos. Juan, bueno, preguntarte desde ya acerca de esta preocupante cuestión, ¿por qué desde DOCA y desde las diferentes entidades están denunciando el peligro del fondo de fomento? Bueno, mirá, es una ley de presupuesto que no está directamente vinculada al cine, una ley que votó el macrismo, digamos el macrismo mayoritariamente, pero también lo votaron en ese momento diputados de la oposición, muchos de ellos incluso vinculados al tema de la cultura y el cine. Cuando se habló del tema, varios argumentaron que fue una ley de estas de tratamiento express, que se votó entre gallos y medianoche en los últimos días de diciembre del 2017, y que se les pasó o que se comieron el sapo, por así decirlo. Recuerdo ese comentario de Pino Solana, por ejemplo, que en ese momento estaba en la Cámara. Y tal es así que, bueno, ahora el tiempo apremia porque esa modificación de un artículo de la ley impositiva lo que genera es que para fines del año que viene, en el 2022, dejen de direccionarse directamente al fondo de fomento 2 o 3 impuestos que son fundamentales y que lo integran en su mayoría, o sea, en un 80-90%, que son las entradas de cine, el 10% de las entradas de cine y el dinero del ENACOM, ¿no? De la recaudación vinculada a los canales de televisión, los derechos de televisación, etc. Esto, por supuesto, no solo podría generar la caída del fondo de fomento para el cine, sino de otros fondos vinculados a la cultura, ¿no? El de la música, el de la danza. De manera que es un problema transversal de todo el sector de la cultura que hay que solucionarlo. Habría que haberlo solucionado ya con algún proyecto de ley que tuvieron ya posibilidad de ser tratados el año pasado, pero no se impulsaron lo suficiente, no bajaron a tablas, no se aprobaron y por lo tanto no se convirtieron en ley, para que, digamos, se derogue ese artículo, quede Claro. sin efecto y el fondo de fomento continúe, por lo menos en esta instancia, de cómo es constituido y cómo se maneja el dinero, continúe como hoy, digamos. Lo que rige es la ley de cine del 94, que dice que se constituye el fondo con estos impuestos y que todos los días automáticamente el Tesoro Nacional gira al Instituto de Cine ese dinero, ¿no? Que es con lo que se hacen las películas y se fomenta el cine. Juan, me interesa, ¿cómo estás? Luján te saluda. Hola, Luján. Lo que me interesa es que nos cuentes brevemente qué es el Fondo de Fomento del Cine, en qué implica esta modificación y también qué gran ayuda significa para el cine nacional. Bueno, el fondo fue creado, como te decía, por la ley en los años 90. En principio, además de la creación del fondo, que es un artículo muy simple de la ley de cine que reglamenta el hecho de que esos impuestos se dirijan al Instituto de Cine directamente y el Instituto de Cine como institución los administre. Lo que rige también la forma en que se distribuye ese dinero para el cine son los distintos planes de fomento, que son reglamentaciones más coyunturales, por así decirle, que las pone cada gestión o a veces duran más que una gestión, pero no son determinadas por la ley de cine, sino por el instituto que emite, la última, por ejemplo, es el 2017, que la hizo la gestión de Caseta, y emite resoluciones vinculadas a la lógica con la cual se hacen las películas, se administra el dinero del cine. Por ejemplo, si se van a hacer películas grandes, medianas o pequeñas, si se van a hacer más documentales o ficciones o animaciones, si va a haber más o menos incentivo a los cineastas nuevos y nuevas, si va a haber una política federal o más centralizada en Buenos Aires. Bueno, se podrán imaginar que entre todas estas disyuntivas siempre la tesitura y la línea de los planes de fomento ha sido más bien conservadora en todos los sentidos, y entonces el cine adolece de una cantidad de políticas que le son necesarias, ¿no? Hoy. Esa es parte de la lucha nuestra. En este contexto también de cancelada la exhibición ya de por sí, independientemente de que llegue el momento de vencimiento, digamos, de este plan de fomento, también tenemos serias dificultades en el cine porque no hay exhibiciones, no hay tantos canales de Claro. exposición y de ingreso de dinero.
Claro, eso genera dos problemas. Uno, que no está ingresando dinero por las entradas de cine, lo que reduce el fondo de fomento este año, por ejemplo, y el año pasado. Otro segundo problema es que no se está grabando a las plataformas, que son una forma de emisión central hoy de las películas. El 90% del cine se ve allí, más allá de que sea cine norteamericano, europeo, asiático o argentino. Todas esas películas deberían estar grabadas por, también, eso fue un debate jurídico en un momento que se argumentó que había uno de los artículos de la ley de cine que servía, un artículo que en su momento grabó a los videoclubs, y se hablaba de los videogramas grabados, ¿no? O sea, todo el alquiler o venta de películas en formato de video. No se utilizó ese artículo en ese momento, y bueno, lo que se impulsa ahora es una nueva reglamentación o una modificación de la ley de cine que abra el panorama al aporte de las denominadas OTTs o plataformas, ¿no? Netflix, Disney, Amazon, etcétera. Encima cada vez más. No es que se empiece a acotar o concentrar solo, sino que empieza a haber más plataformas y uno debe abonar diferentes sistemas de pago. Claro, las plataformas son cada vez más, pero además se centralizan las empresas y se unen, digamos, por lo que cada vez también más es el monopolio o el oligopolio, ¿no? Y los precios son en dólares, etcétera. Bueno, hay una recaudación que es millonaria de esas plataformas en todos estos años, y la pandemia de alguna forma la disparó porque la gente dejó de ir al cine, claro, y ve las películas por ahí. Las plataformas deben ser grabadas. También hay debates en torno a si debe ser el pago de los abonos lo que se dirija al fondo de cine, o por el contrario, o como complemento, un impuesto a las ganancias de las OTTs, que es lo que está haciendo Europa, lo que le exigió Francia, España, Portugal, Alemania a las plataformas, ¿no? Bueno, eso podría triplicar o cuatriplicar el fondo de fomento, llevarlo de 2.000 y pico, 3.000 millones que hoy lo integran a 10.000 millones, por ejemplo, de pesos. Quiero decir que el fondo de fomento ha sido más o menos siempre el mismo desde los años 90, y la cantidad de cineastas y personas que hacen cine en la Argentina se ha multiplicado por lo menos por 10 desde esa época. Producto del impulso a la producción, producto de las escuelas de cine y los nuevos realizadores que han surgido, etcétera, ¿no? O sea, de las cinematografías provinciales, de las políticas de la televisión digital abierta en su momento. Todo eso ha multiplicado el cine que se hace. Entonces hoy es poco lo que hay para repartir, por así decirlo. Si a eso le sumamos proyectos de planes de fomento similares a los anteriores, como el que presentó ahora Luis Puenzo a la Asamblea Federal hace 10 días, donde las líneas de fomento son caras, entre comillas, o sea, son formas de fomento a películas muy costosas, de 100 millones de pesos, por ejemplo, cuando un documental de vía digital hoy se hace con 3 millones, por ejemplo. Lo que da esa cuenta, ese cruce, digamos, poco dinero en el fondo, películas muy caras, es igual a pocas películas, o sea, poco cine muy costoso, ¿no? Que es un poco el sueño de la industria concentrada en nuestro país. Lo que había dicho en su momento Lombardi, uno de los pocos que se animó a verbalizar semejante cosa, de que debían hacerse no más de 10 o 15 películas por año en la Argentina, y el resto es Hollywood. De acuerdo, claro. Entonces, por lo que nos comentás, Juan, todo ese crecimiento enorme de tanto las personas que trabajan en la industria como las producciones que se vienen realizando desde los años 90, no fue acompañada de el presupuesto adecuado enmarcado en el fondo de fomento. Sí, hay varios aspectos ahí que reducen el dinero que se está invirtiendo en el cine. Uno es, sí, la reducción del fondo de fomento por la falta de recaudación, pero también la subejecución de dinero. Por ejemplo, ahora se está intentando hacer aprobar un balance, que son los números del 2020, o sea, lo invertido, las deudas, lo pendiente, ¿no? Que tiene una subejecución de 600 millones de pesos. De esos 2.500 o 3.000 millones que integran el fondo, o la parte destinada al fomento del fondo, hay una cuarta parte que no se utilizó, ¿no? O sea, está en una cuenta en el banco, claro, el Inca lo pone en un balance y le pide a la Asamblea Federal que apruebe esos números. Ese dinero es parte del fomento, no se utilizó en uno de los peores años, digamos, de la pandemia. Pero cuanto más se necesitaba. Cuando más se necesitaba. Y bueno, además,
existe ahí un incumplimiento de la ley de cine que obliga a que por lo menos el 50% del presupuesto sea utilizado en el fomento y en los créditos a películas, ¿no? Claro. Entonces, hay una política también deliberada de invertir poco, de subejecutar, y hay también una falta de muñeca política, por así decirlo, de gestión, para poder negociar el ingreso de nuevos fondos al fondo de fomento, como el tema del impuesto a las plataformas, ¿verdad? Todo esto con un panorama que por supuesto que a nosotros nos preocupa. Si además le sumás que en un año te podés quedar directamente sin el fondo de fomento, claro, por esta ley modificatoria de los impuestos, bueno, es realmente un panorama que nos mueve a estar en alerta y a movilizarnos rápidamente, digamos, a tratar de informar a la comunidad, pensar alguna movilización incluso presencial cuando afloje un poco el tema de la pandemia y la calle sea un escenario posible, digamos, movilizar al Congreso. Bueno, todas estas son opciones para este año que nosotros, por lo menos desde los documentalistas, vemos, ¿no? Claro, esta falta de muñeca política que vos nos comentás acerca de, bueno, la falta de iniciativa, ¿no? Por parte, al fin y al cabo, del Poder Ejecutivo, de impulsar la producción nacional y ejecutar los fondos que se encuentran en el fondo justamente de fomento de cine, no se reduce a un espacio político determinado, ¿no? A pesar de que, bueno, por diciembre de 2017, quien gobernaba era Juntos por el Cambio. Después también hay como cierta responsabilidad política de los diferentes sectores o de los diferentes partidos políticos. Bueno, mirá, sí, hay una diferencia. El macrismo tuvo un proyecto devastador. O sea, durante los 4 años en primer término de Caseta, que era un CEO de Patagonic, de la gran productora de Suar, compañía, Canal 13. Sí. Y luego de Ralph Hayek, que era un tipo que venía del cable, y de hacer cine erótico, pornográfico. Es un dato que mueve a la risa por ahí o a la perspicacia, pero es real, que son sus antecedentes, digamos. Esta gente a lo largo de 4 años en el Inca tuvo un proyecto claro de devastación, de terminar con el cine independiente, por ejemplo, de eliminar los comités documentales para que no se filmaran más películas, etc. Eso fue muy claro y en una línea, se enfrentó con movilización, con mucha lucha esos años, con un frente que se generó de unidad, con un montón de asociaciones vinculadas al cine, no solo de documental, sino de ficción. Y eso, en algún punto, por así decirlo, se redujeron los costos, ¿no?, de ese proyecto. Claro. O se impidió, o se frenó, o se pospuso, etc. Bueno, luego vino el cambio de gestión, vino Puenzo, vino el Frente de Todos, que es un espacio en términos políticos también amplio, digamos, múltiple, diverso. No es ya el proyecto que había tenido el kirchnerismo con la televisión, con la ley de medios, etc. Eso está claro para todo el sector de la cultura. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente que tiene dentro del cine militancia, dentro del peronismo, o dentro del kirchnerismo, o de sectores culturales afines, que generaron una gran expectativa en la gestión nueva, ¿no? Donde había la idea de que podía haber un cambio en las políticas, que se iba a hacer respetar la cuota de pantalla, cosas que además en los primeros días Puenzo y Nicolás Batlle, el vicepresidente, expresaron en reuniones y en encuentros, ¿no? Me recuerdo esas reuniones en la ENERC, en la Escuela de Cine del Instituto, allá por el diciembre de 2019, donde se dijeron cosas como estas. Bueno, nosotros fuimos también como DOCA y tuvimos un discurso, si se quiere, sobrio, pero dejando claro que no se podía correr ninguna gestión, ni esta ni ninguna, del cumplimiento de la ley de cine. Y esto es, por ejemplo, el 50% del dinero puesto en fomento y en créditos, ¿no?, y en impulso al cine. Así que, como te digo, hubo distintos posicionamientos, pero hay continuidades también en esta gestión. Claro. Hace pocos días surgió, por ejemplo, la noticia de que hay 2 o 3 gerentes que son estratégicos dentro del Inca. Viviana Airoli es una, Lucas Lettinen es otro, que son personajes que vienen de la gestión macrista y que en algún punto no hacen tampoco obediencia de vida, como suele decirse, ¿no? O sea, llevan adelante sus propias políticas o la continuidad de determinadas políticas o ideas acerca del cine dentro de sus gerencias y tienen un amplio margen de maniobra, por así decirlo, o de autonomía. Entonces, bueno,
digamos, eso también nos preocupa, lo planteamos, lo decimos, lo denunciamos. Mucha gente lo piensa y no lo dice también, pero bueno, a veces nos toca ese rol también, ¿no? Ser un poco los portavoces de una situación de disconformidad que nos excede, pero de la que somos parte, formamos parte también. Claro, como que el problema, perdón que te interrumpa, Juan, pero por lo que me comentás también el problema está dentro, ¿no? En el INTA en este caso, a raíz de estas dos personas, por decirlo sí, claro, el problema es que no alcanza, digamos, con que Puenzo o en su momento Caseta sean personas del cine, como decía la comunidad audiovisual o cinematográfica, ¿no? Sí. Un poco con la idea de que bastaba con que ellos fueran realmente cineastas o productores, a diferencia de otros que eran funcionarios, para que conocieran los problemas del cine y los enfrentaran. Bueno, no alcanza porque en el cine pasan distintas cosas también, y hubo siempre un sector que tuvo este proyecto de un poco cine, un cine profesional entre comillas, caro, y de acaparar de alguna forma el dinero del fondo, ¿no? Y eso, por supuesto, va en detrimento de todo lo que nosotros reclamamos, que es que la gente nueva filme, que se impulsen no solo nuevas películas, sino nuevas narrativas, nuevas estéticas, nuevos lugares desde donde contar. Esto ya ha pasado, viene pasando. A futuras generaciones que puedan ir desarrollando las herramientas de este género audiovisual. Por supuesto. Claro, Luján, porque vos pensás todos los estudiantes, por ejemplo, que salen hoy de las escuelas de cine, en todo el país, que se han además multiplicado. La escuela de cine, la ENERC, por ejemplo, que es la escuela de cine estatal que depende del instituto, ha abierto sedes en la Patagonia, San Martín de los Andes, o en el norte, en Jujuy, en Formosa. Bueno, de ahí sale gente todo el tiempo que está pugnando, por así decirlo, por filmar, ¿no? Nosotros no podemos hacernos los distraídos con esa situación, con ese panorama, con ese crecimiento, que además trae todo el tiempo nuevas películas, nuevas ideas, películas que la gente ve, muy en contra del discurso que se ha tratado de instalar, donde el cine argentino no es visto, no genera interés, etcétera, ¿no? Hay un problema de exhibición, de pocas pantallas disponibles, de poca difusión de las películas, pero recién allí cuando, digamos, se pudiese generar una suerte de política de justicia sobre esos aspectos de la cinematografía, uno podría tomar lectura de qué películas quiere o no quiere la gente ver. Hoy, mientras la gente no se entere que esas películas existen, poco podemos decir acerca de si les gusta más una de Disney o un documental de vía digital. Porque en realidad es ficticio que establezcamos que la ven más a la de Disney. Seguramente ven más la de Disney, pero porque salen y a la vuelta de la casa está esa película, ¿no? O en su televisión. Son todos los esquemas de... Y el bombardeo indirecto incluso con, no sé, cómo se apunta también a la cajita feliz, a los personajes, claro, todo el contexto de la exhibición. Y va mucho más allá de lo que es literalmente la exhibición. Total. Bueno, eso hoy también se está modificando, ¿no? O sea, estamos frente a un panorama nuevo donde las pantallas son Netflix, Disney, Amazon, Flow. Entonces, también allí se necesitan políticas de regulación. Por ejemplo, la cuota de pantalla que tenían antes las pantallas presenciales, llamémosles, bueno, hoy la necesitan también las plataformas. Nunca se cumplió la cuota de pantalla en las salas, de todas formas, ¿no? Siempre se hizo trampa con eso. Siempre las cadenas eligieron, por ejemplo, pagar las multas, que eran irrisorias, en lugar de respetar la cuota de pantalla, ¿no? O trampeaban con los días donde se pasaban las películas, los horarios. Bueno, existe una ley que lo determina, pero no se cumple. Por eso también nosotros, a la hora de hablar de nuevas leyes, decimos, cumplamos la ley de cine y después hablemos de nuevas leyes. Porque modificar la ley hoy también implica un riesgo, ir al Congreso, pensar para qué lado se va a modificar, qué lobbies pueden circular y presionar en el Congreso hoy. No vemos un terreno, por así decirlo, seguro, ¿no? En ese sentido. Sería mucho más simple operar, si se quiere, quirúrgicamente sobre 2 o 3 artículos, el que habilita el aporte de las OTTs, el que elimina la caducidad del fondo de fomento, el que pone una cuota de pantalla, por ejemplo, para las plataformas, y entonces con la misma ley... El contexto
tampoco no ayuda, porque hoy en día con cuarentena o restricciones mediantes no se puede movilizar la gente reclamando que se cumplan o se hagan efectivos estos incisos de la ley. Claro, esa es una dificultad que tenemos y sobre todo el sector de la cultura, que no es movilizar, digamos, a los desocupados que ayer llenaba la 9 de julio, ¿no? O sea, es un sector en ese sentido más retraído, más difícil, más clase media, o sea, hay un montón de factores ahí, ¿no? Que dificultan una movilización. Además, pensá que las reuniones son virtuales, por ejemplo, la Asamblea Federal, que fue el otro día, no había dónde movilizar porque es un Zoom, digamos, que se está haciendo. Muchas veces nosotros íbamos a la puerta de los lugares donde se efectivizaban esas reuniones, ¿no? La Asamblea Federal, el Consejo Asesor que está sin nombrar hace un año. Bueno, son tiempos difíciles, por supuesto, y no somos los únicos, además, que tenemos reclamos. Juan, antes de ir despidiéndote de esta linda charla que estamos teniendo, te quería hacer una nueva consulta acerca de justamente cómo va a ser el día después, ¿no? Del fin, finalmente, de las restricciones. ¿Las películas van a seguir siendo estrenadas en las diferentes salas de cine? ¿O crees que se va a mantener en algún punto este nuevo formato de que las películas se estrenen mediante las distintas plataformas de streaming que conocemos? Sí, ya está pasando. Ya están pasando las dos cosas. O sea, nosotros ayer, por ejemplo, viernes, un compañero, Juan Lepore, estrenó su película La Vuelta al Campo, documental de vida digital, en el Gomón, en una de las salas, la sala 3, si no me equivoco, con un aforo de 30%. Ya son salas pequeñas esas, o sea, de 70 localidades, creo. Y por lo tanto habrán ido 30 personas, 40, y ese es el público que puede circular hoy en una sala cerrada como la del Gomón, ¿no? Que está regida en este caso por el decreto que habilita las actividades culturales en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. También en el conurbano han abierto algunas salas, tengo entendido, o por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires, no sé si en el conurbano, creo que no, por la cantidad de casos que hay, pero en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Bueno, nada, eso es la reglamentación que hace que la sala abra. De ahí a que la gente vaya al cine, bueno, claro, es un hábito que se ha interrumpido. Hay mucho temor todavía también porque es un ámbito cerrado, ¿no? Vamos, creo que en ese sentido no podemos ser fanáticos y pedir ya que la gente, por lo menos nosotros, no estamos pidiendo la urgencia de que las salas ya abran y vaya todo el mundo al cine, que además no es una decisión que se pueda tomar burocráticamente, es la decisión de la gente de ir o no ir a una sala. En el medio tenés todo el proceso de transformación de los hábitos de consumo del audiovisual, que se viene plasmando hace por lo menos 5 o 6 años, y que con esto de la pandemia tuvo un repunte direccionado al consumo de plataformas. Eso es innegable. La gente ya está viendo los estrenos de las majors, los tanques que se le llama, en las plataformas. O sea, Disney está estrenando sus películas en plataforma, Netflix lo mismo, etc. Ya hay un cruce incluso de las películas que van al Oscar y a los festivales y que están producidas por plataformas, ¿no? O sea, ya es innegable que la plataforma vino a ocupar el lugar de la sala. ¿Eso significa que el cine presencial dejará de existir? No creo, pero también es un experimento lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Me parece. Sí. Y además, a lo mejor hay que ver qué tipo de cine es el que sobrevive en las salas. Nosotros pensamos, por ejemplo, que tal vez ese cine que estaba muy desplazado de las salas, empieza a funcionar como un cine foro posible, el cine independiente, de autor, etcétera, de documental, como un cine foro que puede ocupar ese lugar tal vez, porque reclama la presencia de los espectadores en el lugar. Estoy hablando, por supuesto, de algo que puede ocurrir más adelante, ¿no? Este año o el año que viene. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto ahí para un circuito de cine foro en la provincia de Buenos Aires, aprovechando todo un circuito de salas que se ha abierto en experiencias de proyecciones de documentales, que no son solo salas comerciales, sino las sedes de universidades, sindicatos, locales, centros culturales, ¿no? Y donde el cine podría circular, podría vender entradas incluso, o entregar entradas, a veces gratis, a veces con bajo coste, y también que esos números funcionen para la taquilla, o sea que a la hora de decir tal película tuvo tantos espectadores, figuren en el sistema de registros del Instituto de Cine como películas exhibidas, ¿no? Y estrenadas. Eso son cosas muy importantes que
justamente por ahí el sector más concentrado del cine no lo ve, pero los y las realizadores nuevos y nuevas están muy pendientes de estas cuestiones, ¿no? Que la película pueda verse, que se vea, que haya una devolución de los espectadores, etcétera. Bueno, ese para nosotros es el panorama. Y por eso decimos que hay que regular también esa actividad, ¿no? Que hay que generar una cuota de pantalla en las plataformas, exhibir las películas y hay experiencias que son notables, ¿no? Con mucho público viendo funciones en las plataformas o en la televisión misma, en Canal Encuentro, en la TV pública. También es verdad que hay un artículo de la ley de medios que ha sido derogado por el macrismo, entre los 3 o 4 artículos que se derogaron allá por diciembre cuando asumió Macri. Uno fue, recuerdan, el de la desinversión. Sí, terrible. Que fue lo que permitió que Clarín no tuviera que asumir, digamos, ese costo, entre comillas. Y otro muy importante para nosotros, para el cine, fue el que obligaba a los canales de televisión pública y los canales federales a una cuota de pantalla del cine argentino, o sea, a proyectar una cantidad de películas argentinas. Eso ya dejó de ser obligatorio. Muchas veces se organiza de todas formas, pero no es obligatorio por ley, entonces ya no tenemos ese cupo de alguna forma de películas, ¿no? Claro, claro. Juan, te queremos agradecer por la charla, por ponernos al tanto de lo que está pasando con el Fondo de Fomento Cinematográfico. Esperemos que se solucione, que se normalice rápidamente para seguir impulsando las tan importantes e interesantísimas producciones audiovisuales aquí en Argentina. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, yo les agradezco el tiempo, el interés por estos temas y seguro que nos vamos a estar encontrando porque va a ser un año agitado este. Esperemos que pronto se solucione todo. Fuerte abrazo y lo mejor. Un abrazo para ustedes.